tiempo presente. Economía. La semana pasada el Banco Central del Uruguay divulgó el último dato sobre la economía nacional. Concretamente indicó que el Producto Bruto Interno se incrementó 1.2% en el tercer trimestre de este año, lo que implica una variación de 3% respecto al tercer trimestre de 2011. Para analizar los por qué, las cifras que divulgó el Banco Central, estamos en diálogo con el economista Pablo Moya, socio de la consultora económico-financiera Oikos. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay detrás de estos números? Bueno, más allá de los dos datos que tú comentabas o de los dos cálculos que tú comentabas, está el que la economía a partir de el primer trimestre del 2011 ha comenzado un lento declive en la tasa de crecimiento. Sí. En el último trimestre del 2010 crecíamos en términos interanuales, es decir, si promediamos el crecimiento de un año móvil respecto a un periodo igual un año atrás, crecíamos a tasas por arriba del 8%. Sí. Y en este tercer trimestre del 2012 crecimos a un 3,7%. Y la primera conclusión que uno puede sacar es, si bien esa desaceleración puede ser un tanto fuerte, no hay que recordar que estamos próximos a lo que se entiende es el crecimiento estructural del Uruguay, es decir, aquel crecimiento en el que si no tenemos ni shocks positivos o negativos, existe la capacidad instalada para que el país crezca, que se entiende sería cercana al 4%. Por eso más nos parece que una mirada más afinada no es comparar un trimestre contra el trimestre anterior, sino un promedio de los últimos 12 meses, un promedio anual para ver cómo se ha comportado la economía en ese último año, ¿no? Y entonces ahí vemos que existen sectores, concretamente el de la industria, que no está creciendo, es más, que cayó un 0,2% en el último año, principalmente por caída en la producción de la fabricación de pasta de celulosa y en la fabricación de vehículos automotores y autopartes. En el segundo de los casos, un sector que ha tenido grandes complicaciones para poder canalizar sus exportaciones al resto del mundo por las restricciones que le han impuesto los socios comerciales del Uruguay en el Mercosur, ¿no? Otro dato que también es importante destacar es el importante crecimiento, valga la redundancia, del sector de construcción. Uno ve que la construcción, más allá que puede estar en estos momentos, ver cierto desaceleración o ver ciertas obras con un menor ritmo de crecimiento, en términos interanuales ha crecido cercano al 15%, ¿no? Esto es 5 veces más de lo que ha crecido el Producto Bruto Interno. Me parece que como poniendo dos ejemplos muy en las antípodas para ver cuáles son los sectores que han mostrado mayor dinamismo en este último año cerrado a septiembre de 2012 y cuáles son los que presentan principales problemas. Esto es desde un punto de vista de quiénes son los sectores que contribuyen a generar valor agregado, que contribuyen al PBI. La otra mirada que usualmente se realiza de los datos de cuentas nacionales es, bueno, cuál es el destino de esa producción, si ese destino ha sido para el consumo, para la inversión, para el gasto público, para las
exportaciones, en fin. Y ahí nuevamente lo que vemos es que el consumo privado sigue creciendo a tasas significativamente altas para lo que estaba el Uruguay acostumbrado a crecer, si bien también muestra una cierta desaceleración respecto a lo que crecía. Para tomar el mismo dato del primer trimestre de 2011, vemos que en este tercer trimestre del 2012, siempre en términos interanuales, el consumo privado creció al 6%, cuando en el primer trimestre de 2011 lo hacía por arriba del 12%, ¿no? Y ahí, de alguna forma, este descenso del consumo privado es mitigado parcialmente por el incremento del consumo del gasto del gobierno, que si bien no ponderan de la misma manera, no aportan de la misma manera, aporta mucho más el consumo privado que el público, bueno, está ayudando a que el PBI no decaiga tanto en su ritmo de expansión, ¿no? Ayer, Pablo, para ir terminando, en el Consejo de Ministros se analizó la marcha de la economía nacional. De alguna manera el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, puso en común estos datos y luego en la conferencia de prensa tras la sesión del gabinete señaló que el PBI este año va a crecer 4% y que se espera un guarismo similar para 2013 y 2014. ¿Esto entra dentro de las proyecciones de Oikos? Sí, con alguna corrección, en nuestro caso una leve diferencia a la baja para 2012, pero sí, es un poco la proyección de la mayoría de los analistas, un crecimiento, como decía al inicio, un crecimiento, lo que comúnmente se denomina crecimiento potencial o tendencial, es a lo que la economía, fuera de shocks negativos o positivos, debería crecer. Nosotros somos un poco más cautos en el crecimiento de este año y entendemos que todavía existen problemas de inserción internacional, o sea, menor demanda externa, que podría hacer que ese crecimiento no llegue al 4%. Concretamente estimamos un 3,7 para todo 2012, pero la diferencia es mínima para las proyecciones del gobierno, y para 2013 y 2014 sí, cifras cercanas al 4%. Eso, de vuelta, creo que es un crecimiento potencial de la economía que marcaría un estado de salida de este enlentecimiento en que relataba al inicio, de constante caída del ritmo de crecimiento, para retomar una senda muy suave, muy de recuperación económica. Pablo, te agradecemos mucho el análisis de esta mañana. Muy buenos días. Que pase muy bien. Era el economista Pablo Moya, socio de la consultora económico-financiera Oikos.